Sobre este tema converso con Mauricio Curi. Mauricio Curi es el director de comunicación corporativa y asuntos de gobierno de Volkswagen de México. Estimado Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, querido Juan Carlos. El gusto es mío. Muchas gracias por la oportunidad de compartir en estos momentos, pues, digamos, de crisis energética, algunas reflexiones que pudieran ser de interés para la audiencia. ¿Comparten ustedes el punto de vista de las asociaciones que están vinculadas al sector automotriz, al sector de las autopartes? Es decir, que ven como un tema crítico lo que está pasando en México, así lo siente Volkswagen de México como un tema crítico. Efectivamente, lo hemos discutido como consejeros de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y nos da mucho gusto que se hayan unido la ANPAC, la INA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos también, porque la industria automotriz es un generador de empleo en todo el territorio nacional. El problema energético no solamente es un tema de las armadoras, es un tema de toda la cadena de valor, debido a que múltiples procesos, podemos hablar de inyecciones de plástico, fundiciones de metal, que van desde los ejes, los chasis, los pistones, los propios motores, y obviamente en el ensamble de los vehículos, los hornos de pintura y muchos otros procesos dependen de calor. Por muchos años se ha evolucionado en el país al suministro de gas natural como un insumo clave en la producción. Si no podemos generar estas operaciones con el calor extraído del gas natural, es imposible que sigamos operando porque son múltiples factores de suministro de partes, pero también de la propia operación, que no permiten que puedas tener una operación estable, vamos, que te obligan a parar. Es por ello que, como tú bien sabes, desde el día de ayer anunciamos que se detenía el segmento de Jetta, y para cumplir los requerimientos de Pemex, que es nuestro proveedor en la planta de Puebla, que inicialmente nos pidió una reducción del 30% del suministro para no colapsar el sistema, y un 20% nos pidió el día de ayer, pues con ello hoy tenemos que adicionar al paro del Jetta el segmento de Golf y Taos. Obviamente las operaciones de Tiguan y de fundición y otros que sí se pueden llevar a cabo con ese porcentaje, las estamos manteniendo, pero lo que requerimos es una estabilidad en cantidad y calidad de los energéticos que se abastecen, tanto gas como puede ser la propia electricidad, que pues sobra decir que sin electricidad pues prácticamente no funciona nada, ¿no? Y justamente a ese punto quería llegar. Es decir, ya les indica Pemex que tienen que reducir el consumo de gas, que es un insumo importante, y te voy a pedir nada más en un momento más que me profundices en qué utilizan gas natural. Ya lo dijiste, pero quisiera que lo profundizaras. Pero mi pregunta en este momento es, ¿tienen menos gas? ¿También les redujeron el suministro eléctrico? No, en el caso del suministro eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad desde hace un par de días emitió un comunicado donde garantiza el 100% de abasto para Puebla y Guanajuato. De hecho, desde la primera oportunidad donde se había la posibilidad de estos apagones rotatorios, que lo que buscan es tratar de mantener estable el suministro a nivel nacional, se garantizó para las funciones industriales en Puebla y para clínicas y centros de salud. Entonces, por eso es que vimos que en algunos sectores donde era casa habitación era donde se estaba yendo la luz, quizá en algunos comercios, pero no para las operaciones industriales clave y obviamente para el sector salud. Pero a partir del jueves, sí, del miércoles en la noche, ya garantizaron el suministro al 100%, tanto en Puebla como en Guanajuato, lo que corresponde a la electricidad. Ahora, pasando al tema del gas, el gas lo que provoca es generación de calor. Y hay un sinnúmero de funciones de estampado, de inyección de plásticos, el acabado de las pinturas, por ejemplo. Tú cuando pintas un vehículo, quedan las pinturas, digamos, con un nivel mínimo de humedad que tiene que ser extraído
a través de hornos de pintura. Por eso es que los vehículos entran a hornos de pintura, porque con este calor lo que haces es extraer la humedad que todavía queda en la pintura y le das ese acabado prácticamente perfecto, con ese brillo que caracteriza a los vehículos nuevos, porque además trae un recubrimiento que le llaman transparente, que también tiene pues determinados solventes que tienen que ser extraídos a través de la función del calor, y esto demanda el uso del gas de manera intensiva. En el caso de la fundición, sobra decirlo, los metales se funden a temperaturas muy altas y el consumo energético para la fundición de metales es una demanda energética elevada. Con todo ello, si tú tienes una cadena secuenciada en donde dependes de que el proceso de adelante desahogue los productos que están ya en esa parte del proceso, si esa parte del proceso se detiene, toda la cadena no puede seguir funcionando. Es así como funciona. Y entonces toman la determinación de parar la producción en los segmentos a los que hacías referencia. Esto obviamente deja sin trabajo un número de días a X número de trabajadores. ¿Cuántos trabajadores se quedan sin estar laborando en estos días de paros técnicos, Mauricio? ¿Y qué implicaciones tiene ello en su ingreso? Mira, el número exacto no lo sé. Entiendo que debe de ser, pues sí, alrededor de 3,000 empleados, pero no me gustaría darte una cifra muy precisa porque no la tengo aquí a la mano. Para este tipo de contingencias, cuando son desastres naturales, cuando es una contingencia que se escapa de las manos del empresario, ya hay previos acuerdos hechos con el sindicato desde toda la existencia de los contratos colectivos, en donde se asume un paro técnico por causa de fuerza mayor, y a eso se le asignan dos posibilidades. Quienes tienen la posibilidad de irse de vacaciones toman sus vacaciones en estos días con la ventaja de cobrar el 100% de sueldo, y aquellos que prefieran no ocupar sus vacaciones o no tener vacaciones disponibles van a un porcentaje de alrededor del 60%, casi el 60% de su sueldo, porque pues obviamente no están asistiendo a planta. Y es así como funciona en toda la industria automotriz. Es importante señalar que esto afecta a toda la cadena de suministro, porque tú estás, sí, claro, al detener una línea de ensamble, no nada más detienes la línea, detienes toda la cadena logística y detienes los empleos de todos tus proveedores, que son miles de proveedores que participan todos los días en la búsqueda de una producción exitosa. Entonces, pues en el caso de nosotros tenemos un paro técnico, digamos, muy por encima de lo que son las circunstancias típicas de otras plantas que manejan entre el 40 y 50% en lo que es el sueldo en el paro técnico. Esta crisis que estamos viviendo, Mauricio, pone en evidencia la dependencia tan grande que tenemos de gas natural de los Estados Unidos, particularmente del estado norteamericano de Texas. La industria automotriz tiene alguna otra opción, es decir, encuentra alguna otra vía como para poder sustituir el gas natural y en su momento, en una situación crítica como esta, poder seguir adelante, o no hay alternativa. Esa es una extraordinaria pregunta. Algunas de nuestras operaciones pueden ser conectadas a través de plantas que para este fin se tienen de conversión de gas LP. Sin embargo, la mayor parte de la infraestructura, porque por años ha sido estable en volumen y calidad, es infraestructura de gas natural. Por supuesto que habría la posibilidad, sería una inversión multimillonaria y tendría que ser solamente para subsanar la ineficacia de algo que no debería tener un problema, porque los volúmenes de producción mundial de gas natural, más ahora con la producción en los Estados Unidos a través del proceso que le llaman fracking, generan volúmenes muy grandes que son suficientes no solamente para el abasto de la industria, sino para el consumo en los hogares. Pero hay que señalar que en este caso específico, el consumo en Texas, en el sur de los Estados Unidos y el norte del país,
se elevó 10,000% debido a la demanda de calor en los hogares. Y esto, obviamente, pues es un desbalance que el propio gobernador de Texas dijo: primero está la condición humanitaria de abastecer a los hogares y después estará la exportación cuando eso se estabilice. Para eso los países cuentan con coberturas, es decir, previendo los desastres naturales, hay ciertos mecanismos de cobertura que debían de haber estado presentes y que por alguna razón pues los agarraron sin que funcionen. Entonces, pues con todo ello, es muy difícil que tú inviertas en una infraestructura tan cara nada más para saber si vas a tener o no vas a tener. Eso tendría que ser una clara dirección del gobierno federal, pero estimamos que no sea necesario y que sea resuelto en los próximos días. Esto lo voy a decir yo, no lo vas a decir tú, porque entiendo tu posición dentro de la empresa, pero yo finalmente lo que sigo creyendo es que México tendría que apostarle a extraer su propio gas natural, porque lo tenemos en Coahuila y lo tenemos al norte de la República Mexicana y no tendríamos que estar dependiendo del extranjero, pero no vemos, Mauricio, no vemos que este gobierno tenga la intención de dar los pasos contundentes para abrirnos a la generación de otras energías distintas a las que se producen a partir del petróleo, ¿no? Digo, lo digo yo, no sé si tú lo compartas. Pues mira, nosotros estamos por confiar en que las políticas públicas y de inversión de nuestro país están en el camino correcto y que esto sea un motor de estabilidad para no solamente mantener la planta productiva, sino garantizar a quienes estén explorando nuevas inversiones que pueden llegar a un país que tiene la suficiente infraestructura para expandir. Y ese es el reto, ¿no? No limitarnos a la coyuntura, sino buscar las soluciones de largo plazo que no limiten en ningún sentido el proceso de expansión que pudiera tener México y que pudiera, al no garantizarse, ir mandar inversiones que pudieran ser para acá a otros lados. Completamente de acuerdo. Finalmente te pregunto, los paros técnicos los programaron ustedes, ¿entendería que les estarían ya notificando que la semana entrante el suministro de gas natural se regulariza, Mauricio? Es decir, ¿ya hay alguna fecha que les hayan dicho sí, para tal día se habrá normalizado el abasto de gas natural? La hemos estado solicitando desde el primer minuto que nos avisaron de la disminución de abasto. No hay una fecha en este instante que nos hayan informado y estaremos muy atentos. De hecho, estamos monitorando varias veces al día con los proveedores y con los contactos a nivel del gobierno local y federal estos temas para poder tener una certidumbre de poder reactivar las operaciones lo antes posible. Le aprecio mucho a Mauricio Curi, es el director de Comunicación Corporativa y Asuntos de Gobierno de Volkswagen de México. Mauricio, espero verte pronto, gusto saludarte. Será un gusto, mi querido Juan Carlos. Del año pasado estamos pendientes de podernos ver, pero bueno, con sana distancia, un abrazo y gracias por la oportunidad de platicar con todo tu auditorio.